Hola, ¿cómo están? Bueno, ya estuvieron la clase de estómago, hígado, páncreas e intestino de carnívoros, la segunda de la lista que vamos a ver, porque recuerden que hay diferencias muy grandes, sobre todo en el aparato gastrointestinal de las distintas especies domésticas. Entonces vamos a dedicar una clase a cada una de las especies. Bien, en esta clase vamos a hablar de lo que es el suino, por la semana que viene ya tienen equinos y rumiantes. Los objetivos de la clase son conocer las características del tracto gastrointestinal de los suinos. Entonces vamos a ir por las distintas partes. Vamos a empezar por el estómago, intestino, hígado, páncreas, una autoevaluación, para que tengan una idea y refresquen las principales ideas de la clase, un resumen y las referencias que fueron utilizadas. Empezamos por el estómago. El estómago tiene las típicas partes de un estómago simple. Acá vemos el esófago, que está llegando al estómago, entonces la unión del esófago con el estómago, ¿se acuerdan que se llama cardias? Bien. Después tenemos el fondo, el cuerpo y la región pilórica que se va a terminar continuando con el duodeno, la curvatura menor y la curvatura mayor. En el caso del suino vamos a tener algunas particularidades típicas de la especie. ¿Qué son estos? Vamos a tener una estructura que se denomina divertículo, que es este fondito de saco que vemos acá en el fondo. Aquí lo podemos ver. Acá tenemos un insuflado, que hicieron de Lizzie Will. Acá vemos el esófago llegando, el cardias. Vemos el divertículo en esta región. ¿Ven cómo se ve? Que sobresale en el fondo. Tenemos todo lo que es el cuerpo y la región pilórica que se va a continuar con el duodeno. Lo tenemos más pequeñito, pero que también se puede diferenciar bien el divertículo. ¿Qué otras estructuras tiene? Tiene esto que se llama margo plicatus o margen plegado, es decir, en español. El esófago viene completamente a glandular, ¿no? No tiene glándulas. Pero el estómago, ustedes vieron a los carnívoros, el estómago sí tiene distintos tipos de glándulas, según la región en donde están, las características que tienen, el nombre que conlleva. En el caso del estómago del suino, no ser que en el equino también, hay una pequeña región que es aglandular, o sea que no tiene glándulas. Y esa pequeña región está delimitada de las otras por una estructura que se denomina margo plicatus, que es como un pequeño escaloncito. Ahora vamos a ver unas fotos internas para poder verlo. Otra característica que tiene el estómago del cerdo es esta estructura que se denomina torus pilórico, que también la presentan los rumiantes. Esto, en esta imagen, este torus pilórico va a estar en la región pilórica y es una elevación de la muscular de la mucosa, que tiene una función más bien de tipo mecánica que evita que las partículas grandes pasen al duodeno, que queden, lo que hace es que queden un tiempo más dentro del estómago. Acá podemos ver un corte. Acá vamos a tener la entrada del esófago también. Y ven que tenemos una pequeña zona que no tiene glándulas. Acá está pintadita con amarillo. Y ese límite entre la zona sin glándulas y la zona con glándulas es como un escaloncito, a ver que se ve el bordecito, que se denomina margo plicatus o margen plegado. En el caso del equino es mucho más grande y se nota mucho más. En el cerdo es pequeño. Y la mayor parte, esto que está todo en blanco acá, son glándulas cardiales. Por esas estructuras, la forma de las glándulas y las características las van a ver en los cursos de histología. Pero ahora por lo menos para que les quede sonando la información. Acá podemos ver lo mismo, la entrada del esófago y esta primera porción glandular. Todo el resto tiene glándulas, aunque lo veamos de diferentes colores y diferentes tonalidades, todo el resto del estómago tiene glándulas. Y acá vemos la abertura acá en la región pilórica, a continuación con el duodeno, y vemos esa elevación, ¿no? Que es el torus pilórico. Esto es lo que veíamos a color y acá estamos viendo lo que vamos a ver en los prácticos, que es la película, como le digo yo, la película blanco y negro que vemos con el formol, esas zonas de grises, y en que apenas se llega a diferenciar ese escaloncito que es el margo plicatus,
Pero siempre para reconocer qué zona es, buscamos la entrada del esófago, o sea, buscamos el cardias, buscamos en la región del cardial y ahí identificamos la zona aglandular. Vemos también las imágenes del torus en órganos formulados, que son los órganos que tenemos en las salas y que van a ver. Ahora, en el caso del intestino, tenemos que ver las porciones que tiene. El intestino, como saben, se divide, ¿recuerdan? Sí, en intestino delgado e intestino grueso. Tanto el delgado como el grueso tienen tres porciones. Duodeno, yeyuno, ilion, pertenece al intestino delgado. Ciego, colon y recto pertenecen al intestino grueso. En el caso del duodeno, va a tener las típicas partes que ya vieron en el perro. Tenemos la primera porción del intestino del duodeno, que va a ser el duodeno craneal. Luego se curva y va a dar la flexura craneal y pasa a llamarse duodeno descendente, porque baja. Después tenemos la flexura caudal y duodeno ascendente, cuando sube. Entonces forma como una U. ¿Qué diferencia tenemos con el perro? Tenemos que la primera porción del duodeno, o sea, la primera porción craneal, la porción más craneal del duodeno, tiene una flexura en forma de S, tiene forma de S, y se denomina flexura sigmoidea. O sea que este duodeno craneal, en lugar de ser recto, tiene forma de S. Después tenemos la flexura duodeno-yeyunal y nos vamos a continuar con el yeyuno, que tiene la típica disposición de asas, eso es lo mismo como vieron en el perro. Después va a comenzar el ilion. Ilion con con E, con I es el hueso, con E el ilion del intestino. Que el límite entre yeyuno e ilion lo vamos a ver, igual que en el caso del perro, por el comienzo del pliegue iliocecal, que es una parte del peritoneo que va a unir ilion con el cielo. El ilion, en el caso del suino, desemboca directamente dentro del ciego. O sea, todo el contenido que pasó por duodeno, después por yeyuno, luego por ilion, todo el contenido va a caer en el ciego, en lo que se denomina papila ileal. En el caso del ciego, el ciego está bastante desarrollado. Ahora vamos a ir viendo imágenes, esquemas, y representaciones, y también tengo material acá glicerinado para mostrarles. El caso del ciego es bastante grande y va a tener unas características particulares, que ahora vamos a ver lo que son, que se denominan tenias. Las tenias son bandas musculares. Yo siempre se los explico como si fuera la manga de un buzo. Ustedes tienen la manga del buzo, imagínense ponerle elásticos, piedras elásticas, entonces lo que va a pasar es que se va a arrollar. Y al arrollarse forma esos pliegues que se denominan austras. Entonces vamos a tener las bandas musculares y los pliegues que son las austras. Eso permite, ¿para qué está, no? ¿Para qué existe? Eso permite que en una menor superficie, en el espacio, haya una mayor superficie de absorción. Entonces, yo esto que ocupa todo esto, al ponerle elásticos, al ponerle esas tenias, hago que ocupen solo este espacio. ¿Entienden? En el caso del cerdo vamos a tener poquitas tenias solo en algunos lugares, pero cuando vean equino van a ver que hay muchísimas, tienen muchísima más cantidad de tenias y en más lugares. En el caso del ciego, el cerdo, tenemos solo tres tenias. Después vamos a pasar al colon. El colon va a tener las tres típicas partes, ascendente, transverso y descendente. Y vamos a ir viendo de a poquito que donde hay mayor variedad, mayor diversidad, entre las especies, es en el colon ascendente. En el caso del cerdo, el colon ascendente se va a dividir en dos asas. Asa espiral, vamos a ver la formita que tiene, bien de una espiral, que va a tener los giros centrípetos, que son los que van al centro, una flexura central, y los giros centrífugos, que son los que se fugan, los que se van. Si miran acá, ven que los giros centrípetos tienen dos tenias también. Y después no tenemos tenias en ninguna otra parte del intestino del cerdo. O sea, vamos a tener tres tenias en el ciego y dos en los giros centrípetos del colon ascendente. Luego de la asa espiral tenemos la última porción del colon ascendente que se llama asa distal. Pues pasamos al colon transverso, al descendente y la última porción del intestino que es el recto.
El límite entre uno y otro, en este caso está acá, entre colon transverso, entre colon ascendente, transverso y descendente, son flexuras. Flexura cólica derecha y flexura cólica izquierda. El límite entre colon y recto se da por la entrada de la pelvis. O sea, cuando el intestino entra a la pelvis, ahí pasa a llamarse recto. Acá vamos a ir viendo de parte por parte. Acá tenemos el estómago, acá tenemos la región pilórica. Entonces tenemos la primera porción del duodeno, que es el duodeno craneal, que ven que tiene forma de S. Flexura, duodenal craneal, duodeno descendente, desciende. Flexura duodenal caudal, duodeno ascendente. Después tenemos el límite entre duodeno y yeyuno. Flexura duodeno yeyunal. Todo el yeyuno, quema, ¿no? Todo el yeyuno. Acá con el 18 tendríamos lo que es el pliegue iliocecal, o sea, se extiende desde ilion al ciego. Y el ilion, acá en naranja, que desemboca directamente en el ciego. El ciego siempre lo vamos a identificar porque es la porción ciega, justamente la que no tiene salida. Ven que no sale, no continúa a ningún lado en esta porción, tiene una parte ciega. Entonces, esto es el ciego, que va, ven que tiene esos pliegues, son esas austras, porque recuerden que tenía tres tenias o bandas musculares. Después viene el colon, con sus tres porciones. Colon ascendente, que tiene los giros en las espiraladas, con los giros centrípetos, que son estos más gruesos, que tenían dos tenias, y los giros centrífugos que van por dentro y no tienen tenias. El lazo espiralada es como un cono en 3D, es como que es tridimensional, ahora se los muestro acá en el órgano, es tridimensional. Después vemos la flexura cólica derecha, el colon transverso, que va de derecha a izquierda, la flexura cólica izquierda, el colon descendente y el recto. Que ya les dije que el límite entre colon descendente y recto es la entrada de la pelvis, no es una flexura. ¿Qué pasa cuando nosotros vayamos a mirar los órganos sueltos al sacarlos del animal? Muchas de estas flexuras se van a perder. Y vamos a más o menos encontrarle el límite. No es lo mismo que cuando lo vemos en topográfica dentro del animal, que ahí podemos encontrar más flexuras. Acá por general ya lo sacamos, de una manera muchas de esas flexuras las vamos a ir perdiendo, entonces es más difícil poder encontrar los límites. ¿Ah? Acá tenemos otro esquema que se ve lindo, lo que es el ciego, ¿no? Y el colon ascendente con enlace espiral, los giros centrípetos, los centrífugos que van por dentro. Bien, eso se ven súper lindo. Hacemos un poquito más, ven cómo es bien 3D. Acá, eso también le llaman, es el intestino delgado. Bien, acá vemos un abdomen del cerdo, tenemos una vista ventral. O sea, estamos sabiendo que se abre hasta el músculo recto del abdomen, se abre por el vientre. Y es un lechoncito, ¿no? Acá vemos el hígado, acá estaría el diafragma, que es el músculo que separa la cavidad torácica del abdominal, lo vamos a estudiar en topográfica. Acá vemos el hígado, ahora vamos a ver las características del hígado, su vesícula biliar, el estómago, vendría todo lo que es duodeno, todo esto que sería el yeyuno, el ciego, aunque no tiene salida acá, viene el ciego. Acá tenemos todo lo que es el colon ascendente, ahí estaría el colon transverso, el descendente y el recto. Una característica también en el ciego del suino, además de que tiene tenias, que el ilion desemboca directamente en él, es que el ciego en el cerdo está hacia la izquierda del plano mediano, mientras que las demás especies siempre están a la derecha del mismo. Acá lo vemos, esto ya es un adulto, vemos todo lo que es yeyuno, además parte del duodeno, el ciego, ven como les decíamos acá se ve bien una tenia, esa banda muscular, los pliegues, que son las austras, el asa espiral del colon ascendente, vemos por fuera, vemos los giros centrípetos. Vemos también esta foto sobre todo para que vean lo que son las tenias, ¿no? Se ven claritos las tenias, esas bandas musculares. Acá podemos ver el ilion desembocando directamente dentro del ciego. A ver si, antes de ir a hígado, a ver si podemos llegar a verlo, si pueden llegar a verlo. Esto es una pieza glicerinada, por eso lo estoy viendo acá sin guantes.
Acá veíamos el estómago, con la cámara. El estómago, esto también es de un lechoncito recién nacido. Acá tendríamos todo lo que es el yeyuno, todo el yeyuno. A ver si llego a las otras piezas. Ahí está todo el yeyuno. A ver si podemos ver ahí el pliegue iliocecal. ¿Ven el ciego ahí que no tiene salida? Y por el tamaño, ese es el pliegue iliocecal, o sea, donde empieza el pliegue acá es porque empieza el ilion. A ver, ciego. El colon ascendente, acá tenemos el espiral, ¿no? Tenemos los girocentrípetos por fuera y los centrífugos que van por dentro. No sé si llegan a ver ahí las pequeñas austras, acá con las tenias, que son las bandas musculares. Y esto acá que vemos es lo que vamos a estudiar ahora, que es el hígado. Que el hígado siempre está relacionado a la curvatura menor del estómago, está unido en parte de la curvatura menor del estómago, es uno de los medios de fijación, ese pliegue. Bien. En cuanto al hígado del suino, ¿qué lóbulos vamos a tener? El perro, o sea, los carnívoros tenían todos los lóbulos en el hígado. En estas especies vamos a ir cambiando alguna cosita. Vamos a tener el lóbulo derecho, dividido en lateral y medial, el lóbulo cuadrado, el lóbulo izquierdo, dividido en lateral y medial, y el lóbulo caudado, acá tenemos una diferencia, solo tiene el proceso caudado, no tiene el proceso papilar. Otra característica importante es que el hígado del suino, el proceso caudado, no hace contacto con el riñón derecho. Los riñones del cerdo están los dos casi a la misma altura, no como pasa en las otras especies, que el riñón derecho está un poquito más craneal y siempre hace contacto con el hígado. En el caso del cerdo están los dos a la misma altura, entonces el riñón derecho no contacta con el proceso caudado. ¿Bien? Tiene vesícula biliar, eso también está presente. Es un hígado que en realidad no es comestible porque es muy fibroso, tiene muchas trabéculas, es un hígado que es duro y no es comestible solo por eso. Acá podemos ver todos los lóbulos que mencionábamos en el hígado. Esto que vemos con el número 8 es la vesícula biliar. Bien, entonces, ¿cómo identificamos los lóbulos? Esto es una cara visceral, una vista visceral de la cara, no es una vista de la cara visceral del hígado, vemos la vesícula biliar, que siempre la vesícula biliar va a estar alojada entre el lóbulo cuadrado y el medial derecho. Este es el medial derecho, este es el lateral derecho. Si este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, así que este es el medial izquierdo, este es el lateral izquierdo, y después nos queda el proceso caudado del lóbulo caudado. Como les decía, no contacta con el riñón derecho. Ven que para ubicar la lobulación y todo es igual que en el caso del canino. Lo único que nos falta es el proceso papilar. Acá tenemos todo el hilio hepático. Acá recuerden que ingresan distintos vasos, cosas y salen otros, ¿no? Por ejemplo, va a ingresar la arteria hepática, va a ingresar la vena porta, a entrar la sangre para irrigar el órgano y para nutrirlo también. Entonces, vamos a tener nervios, vamos a tener también la salida de los conductos biliares, saben, en el caso del cerdo, a dónde van. No vamos a tener salida venosa, porque si recuerdan, la sangre va a drenar directamente a la vena cava caudal cuando esa vena pasa bien cerquita del hígado, ¿tá? Acá vemos un esquema del mismo, ¿no? Entonces acá tenemos la vesícula biliar, el lóbulo cuadrado que siempre está en el medio, el medial derecho, el lateral derecho, medial izquierdo, el lateral izquierdo y el lóbulo caudado. Acá tenemos varios vasos. La vena acaba pasando bien cerquita del órgano también. Y acá tenemos la vena porta y la arteria hepática. Acá tenemos en realidad la otra vista, que es la cara diafragmática. También ver todos los lóbulos. Y esto es igual siempre en todas las especies, es igual, ¿no? ¿Dónde desemboca el hígado? O sea, el hígado tiene una secreción mixta, tiene secreciones, una glándula mixta, tiene secreción endocrina que va hacia la sangre y secreción exocrina que va a desembocar a través de un conducto en alguna parte del organismo, ¿no? En este caso va a desembocar siempre en el duodeno. Y en el duodeno podemos tener una papila o dos, dependiendo de la especie, en
el hígado siempre, 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 siempre en todas las especies va a desembocar en la papila duodenal mayor. Siempre, en todas las especies. Va a desembocar el conducto hepático en la papila duodenal mayor. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a llamar este conducto hepático? El conducto hepático al salir del hígado se va a unir con el conducto de la vesícula biliar. Y al unirse va a pasar a llamarse conducto coledo. ¿Tá? Cuando llega a la papila duodenal mayor ya se llama conducto coledo, porque es la unión del conducto hepático y el conducto cístico, que es el de la vesícula biliar. Acá les muestro algunas otras imágenes también. Acá ven algunas imágenes que tenemos la vesícula, decíamos los lóbulos, a cuadrado, medio, bueno, los mismos, ya lo reconocieron, y vemos algunos, acá tenemos modelos de inyección vascular, tenemos látex rosa o resina roja en la arteria hepática, azul en la vena porta, acá en verde tenemos los conductos biliares, en la vesícula biliar, en todos los conductos biliares. Es muy estudiada la anatomía del hígado del suino porque es un modelo muy utilizado para la anatomía humana, para hacer distintos estudios y tiene mucha implicancia, ¿no? Entonces es muy estudiado. Acá les dejo el paper, donde hay una descripción muy linda, es una review, hay una descripción muy linda de la anatomía del hígado, que les interese les dejo al final también el enlace a esto. Eh, y realmente van a ver que es muy completo y muy estudiado. En el caso del páncreas, el páncreas del cerdo tiene las mismas partes, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, cuerpo. El lóbulo derecho es pequeño, el cuerpo en el centro y el lóbulo izquierdo más amplio. Y tiene un único conducto, que es el conducto pancreático menor o accesorio, que va a desembocar en la papila duodenal menor. O sea que si nosotros abrimos el duodeno en un cerdo, vamos a encontrar las dos papilas duodenales, la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. En la papila duodenal mayor va a desembocar únicamente el conducto coledo, que viene del hígado. Y en la papila duodenal menor va a desembocar únicamente el conducto pancreático accesorio, ¿ah? Porque van solo ahí, solo un solo conducto del páncreas. Bien, acá para encontrar el páncreas, lo ubicamos igual que en el caso de los caninos. Lo que hago es busco el duodeno, que parte de él se aloja en el mesoduodeno, busco el duodeno, lo levanto y voy a encontrar el páncreas. Si ven la textura del páncreas, parece la textura típica de una glándula salival, ¿no? Y también es una glándula de tipo mixta, ¿no? De una secreción endocrina hacia la sangre y la secreción exocrina, que es lo que les mencionaba hoy, que va hacia el duodeno. Tenemos alguna otra imagen para que lo puedan ver bien completo, ¿no? Acá tenemos el hígado con la vesícula, el cuadrado. Entonces acá podemos identificarlos, acá tenemos el estómago, quiero repetir mucho todo, acá tenemos el páncreas, acá todo lo que es intestino. Nos está faltando ver un órgano más, típico que vemos en abdomen, fuera de que a veces podemos encontrar reproductor, de que vamos a ver también urinario, por eso lo vamos a ir en separado, sino que lo que es aparato digestivo. Y en este caso vamos a ver un órgano más que no pertenece al aparato digestivo, pero que está en abdomen, y es el vaso. El vaso siempre lo vamos a encontrar a la izquierda del plano mediano, y ven que en el caso del cerdo es bien alargado. Creo que acá está en el órgano, está acá. Acá se ve. Ven que es bien alargadito. Y el vaso siempre va a estar relacionado a lo que es la curvatura mayor del estómago. ¿No llegan a ver bien? Acá en la mano tengo el hígado, entonces el estómago, y ahí alargadito el vaso. Este es el vaso. Entonces diferencien bien siempre el hígado del vaso. Imagínense en una cirugía confundirse, extirpar uno del otro, ¿no? A veces tenemos tumores de vaso, podemos tener tumores hepáticos, tenemos que extirpar distintas porciones. Entonces es importante que lo puedan reconocer y siempre va a estar a la izquierda, plano mediano. ¿Está? Bueno, vamos a ver algunas preguntitas típicas.
Mencioné tres características propias del estómago del suino. ¿Qué significa tres características propias? A ver, todos los estómagos simples tienen fondo, cuerpo, región pylórica, curvatura mayor, curvatura menor, pero no todos tienen margo plicatus, no todos tienen divertículo, no todos tienen torus pilórico. Esas son características propias del estómago del suino que me permiten tomar un estómago y decir, este estómago es de suino. ¿Bien? La secreción exócrina del páncreas del suino desemboca ¿en cuál órgano? Desembocan en el duodeno. Esta es la opción correcta. Entonces, recuerden siempre las principales partes del estómago, secciones típicas de un estómago simple y las características particulares que tiene el estómago del cerdo. ¿Cuáles son las divisiones del intestino? Distintas partes. Como decía también, las características típicas del intestino que a mí me permiten reconocer que ese intestino es de su. Entonces tenemos las partes del colon ascendente, las tenias, recuerden que habíamos tres en el ciego y dos en los giocentrípetos. Esas son características típicas de un intestino de cerdo. La lobulación hepática, recuerdan que el óvulo no tenía el cerdo no tiene el proceso papilar del lóbulo caudado. Las partes del páncreas, los dos lóbulos, el cuerpo, y donde desemboca, que desemboca, recuerden siempre, en la papila duodenal menor. Acá tenemos algunas de las referencias que estamos utilizando. Hay unos libros típicos, donde sacamos imágenes. Acá están los papers también que les fui mostrando. Y bueno, nos vemos en los prácticos y cualquier duda que tengan, las pueden consultar en el correo.